A mí me gustaría preguntar cómo se aplica el mandato imperativo en la República Constituyente. Pues venga, vamos a ver. Una primera pregunta, ¿no? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo se aplica el mandato imperativo en la República Constitucional? Pues voy a responder a eso. ¿Cómo se aplica? El mandato imperativo, que está prácticamente prohibido en todas las constituciones europeas, fue una consecuencia de la Revolución Francesa. Cuando se convocaron los Estados Generales en Versalles, Luis XVI y el primer ministro era Necker, el banquero suizo, padre de Madame Staël, se convocaron con un procedimiento electoral en toda Francia para mandar representantes a Versalles con mandato imperativo. Es decir, que los llamados cahiers de doléances o cuadernos de quejas que los ciudadanos franceses, los súbditos de la monarquía francesa, daban a los diputados que enviaban, a los representantes suyos que enviaban a Versalles para los estados generales, cuya motivación de esa convocatoria, que hacía más de 100 años que no se convocaban, fue debida al déficit presupuestario, a un problema fiscal, que no tenía dinero la monarquía, y Necker, que era el que fue llamado para esa convocatoria de primer ministro, era para resolver un problema financiero del Estado francés, de la monarquía. Bien, fueron con mandato imperativo, es decir, que cada diputado tenía la obligación de atenerse a las instrucciones que había recibido de sus mandantes, que eran los electores. El elector es el mandante, el elegido es el mandatario. El mandante le da instrucciones y poderes y el diputado tiene que obedecer ese mandato imperativo. Así estaban las cosas en toda Europa, no solo en todo tipo de elecciones, porque el mandato imperativo es la consecuencia derivada del derecho civil, de la teoría del poder y del mandato. Porque, como un gran jurista francés, Lavande, explicó perfectamente en el primer tercio del siglo XX, el poder, a diferencia del simple mandato, es una relación triangular, porque implica una relación entre el que da el poder y el que lo recibe, entre poderdante y apoderado. Pero esa relación es válida frente a terceros, porque es visible y saben que el apoderado representa al poderdante, al que da el poder, y que subyace en ese poder externo para que todo el mundo lo sepa y que los actos del apoderado comprometan al que da el poder. Hace falta que haya un mandato, es decir, un contrato subyacente que lo explica, las relaciones de mandato, donde se ve que el dueño, el amo, el señor es el que da el poder. Bien, y esa es la teoría, y por eso se llama mandato imperativo, porque siendo un apoderado está sujeto al contrato que lo une con el que le da el poder, que es el mandato imperativo, porque tiene que cumplirse. Pero sucedió algo lógico, inteligente, que explica por qué fue suprimido el mandato imperativo. Fue suprimido circunstancialmente, no para siempre, sino que en una situación, en un estado de necesidad, Sieyès, el abate Sieyès, propuso y fue aprobado por todos los diputados de la asamblea de Versalles, por los que acudieron para representar a los franceses. Se le ocurrió la idea de que el mandato imperativo recibido por los ciudadanos franceses que lo enviaban para representar al tercer estado, que es lo que representaban ellos, no había contemplado la posibilidad de reformar el Estado. Y esa posibilidad se plantea cuando el rey, de acuerdo con los nobles, con la aristocracia y con la Iglesia, deciden que la reunión con el tercer Estado, esos dos estados, la reunión con el tercero, se hará
en una asamblea convocada por el rey, y la votación será por órdenes. Es decir, que claro, el tercer estado no tenía nada que hacer, porque si hay 3 órdenes, 3 estados, el tercero y las 2 órdenes primeras, hay 2, los militares, la iglesia y los nobles y la aristocracia tienen 2 votos, y el pueblo llano, el tercer estado, tiene 1. Entonces, contra eso se levantan los representantes del tercer estado, encabezados en la oratoria por Sieyès, el abate que había escrito su famoso opúsculo, el tercer estado, para decir que no se reúnen ante la convocatoria del rey para que acudan a una reunión conjunta con la aristocracia y con la iglesia. Responde en un discurso que, apoyado por todos en el juego de pelota, dice Sieyès que primero, que ellos, que le daba un plazo de, creo que fue 48 horas, no recuerdo ahora si fue 24 o 40, un plazo muy corto, al rey, a los 2 estados privilegiados, que eran la nobleza y la iglesia, la aristocracia y el clero, les da un plazo inmediato para que acudan ellos a reunirse donde estaban los comunes, el tercer estado, y que si no vienen a reunirse para votar por cabeza, no por órdenes, sino en cada individuo un voto, con lo cual ganaba el tercer estado, y que si no vienen, la asamblea primero cambia el nombre, se llamará Asamblea Nacional, que ya era un escándalo. Figuraron de repente en una monarquía la asamblea que se llame nacional, que representa a la nación, por tanto lo representa sin la iglesia y sin los nobles. Eso fue la revolución ya, llamarle Asamblea Nacional, eso era extraordinario, era una medida extrema. Pues la hace, y todos, Mirabeau y todos la toman para que venga, y le da un plazo muy corto, y que si no vienen, la Asamblea Nacional tomará como primer decreto el acuerdo de pedir a los ciudadanos franceses que dejen de pagar los impuestos. El pánico fue tan grande que inmediatamente el rey se rindió, y la iglesia y los nobles también, y acudieron y se reunieron en una asamblea y aceptaron que el voto sería por cabezas. El triunfo fue total. Entonces ahí dice Sieyès, como esto no estaba previsto, ¿de qué nos sirve el mandato imperativo? No vale de nada. ¿Qué mandato? No tenemos mandato imperativo para reformar el Estado. Si ahora vamos a votar por cabeza, esto no estaba previsto. Aunque sí había una corriente de opinión muy poderosa pidiendo en los ciudadanos que se votara por cabeza, pero eso no estaba previsto. Entonces se suprime el mandato imperativo de los ciudadanos a los diputados de Versalles que iban se suprime. Lo que no explica Sieyès es que tenga dicho provisionalmente, mientras dure este estado de necesidad que no hemos encontrado, que se suprima el mandato imperativo. Pero tan pronto como el ciudadano vuelva a tener el poder, la voz, para elegir a otros diputados, ya debe de seguir el sistema del mandato imperativo. Eso no tiene por qué desaparecer. Y sin embargo, lo que fue una medida provisional y transitoria se convirtió en doctrina definitiva. Y hoy el mandato imperativo está prohibido en todo el continente europeo.